A las 6:12 de la mañana, un hombre de 71 años se despertó sintiéndose perfectamente bien. A las 6:17, ya estaba en el suelo del baño. No fue un infarto por comida. No fue por dejar su medicación. No fue por una enfermedad desconocida. Fue por algo que hizo en menos de 30 segundos después de abrir los ojos. Algo que millones de personas hacen todos los días. Y lo hacen creyendo que es normal. Si tienes más de 60 años o conoces a alguien que los tenga, necesitas prestar atención ahora. Porque el momento más peligroso para tu corazón no es cuando haces ejercicio. Es cuando te despiertas. Y lo que haces en los primeros minutos puede ser la diferencia entre empezar el día o no terminarlo. Existe algo que en cardiología se conoce como la zona de vulnerabilidad matutina. Y no es un invento dramático. Es fisiología. Durante el amanecer, el cuerpo entra en una tormenta interna que casi nadie percibe. El cortisol se eleva. La presión comienza a subir. La frecuencia cardíaca aumenta. El sistema nervioso cambia de modo reposo a modo alerta. Eso ya es una carga. Pero lo que realmente convierte ese momento en peligroso es el error que la mayoría comete justo después. Y hoy vamos a desarmarlo pieza por pieza. Porque no es uno. Son tres. Y juntos pueden empujar a un corazón envejecido más allá de su límite. Lo que casi nadie entiende es que el cuerpo no despierta suavemente. Despierta con un cambio brusco interno que no ves. Mientras tú sigues medio dormido, el sistema hormonal ya está trabajando. El cortisol comienza a subir incluso antes de que abras los ojos. La adrenalina empieza a circular. La presión arterial inicia su ascenso. Tu corazón pasa de modo nocturno a modo diurno. Y eso implica más trabajo, más fuerza, más velocidad, más demanda de oxígeno. Todo esto ocurre en silencio. Ahora añade algo que el 99% de las personas ignora. Después de 7 u 8 horas sin beber agua, tu sangre no tiene la misma fluidez. Has perdido líquido respirando. Has perdido líquido sudando. Has perdido volumen plasmático. No lo notas. Pero tu sangre está más concentrada. Y cuando la sangre se concentra, el corazón necesita ejercer más presión para moverla. Es como intentar bombear un líquido más espeso a través de tuberías que ya no son flexibles. Porque ese es otro punto que muchos prefieren ignorar. Después de los 60, las arterias no son elásticas. Han perdido capacidad de expansión. Se vuelven más rígidas. Eso significa que cualquier aumento brusco de presión genera mayor tensión en sus paredes. Y aquí es donde el escenario empieza a volverse delicado. No porque estés enfermo, sino porque el sistema está en transición. Es un momento fisiológicamente inestable. Y justo en ese punto, cuando la presión está subiendo, la sangre está más densa y el sistema nervioso está activado, la mayoría comete un error automático. Un movimiento que parece inofensivo. Un gesto que has repetido miles de veces. Pero que en ese momento específico puede convertirse en el primer golpe del día contra tu corazón. Y ahora sí, vamos a nombrarlo. El error 1, levantarte como si tuvieras 30 años, abrir los ojos y en menos de 3 segundos estar de pie. Ese gesto automático, casi reflejo, es el primer golpe del día. Cuando llevas horas acostado, la sangre se distribuye de forma uniforme por el cuerpo. El corazón trabaja con menor exigencia. La presión está más estable. Pero en el instante en que te incorporas bruscamente, la gravedad actúa. Hasta 1 litro de sangre puede desplazarse hacia tus piernas en cuestión de segundos. Eso significa menos sangre regresando al corazón. Y menos sangre saliendo hacia el cerebro. En personas jóvenes, el sistema compensa rápido. Sensores de presión en las arterias detectan la caída. El corazón acelera. Los vasos se contraen. Y el equilibrio se restablece casi sin que lo notes. Pero después de los 60, ese sistema no responde igual. Los varorreceptores pierden sensibilidad. La respuesta es más lenta. El ajuste es menos preciso. Durante esos segundos, la presión puede caer de forma significativa. Eso se llama hipotensión ortostática.
Y no es solo un mareo. Es una caída súbita de presión que puede provocar visión borrosa, sensación de vacío, inestabilidad, desmayo, y cuando ocurre un desmayo, la caída no es el único problema. La verdadera amenaza está en lo que pasa dentro del pecho. Cuando la presión cae, el cuerpo intenta corregirla activando el sistema simpático con fuerza. Eso significa más adrenalina. Eso significa aumento brusco de frecuencia cardíaca. Eso significa mayor demanda de oxígeno. Ahora conecta los puntos, acabas de despertar con cortisol elevado. Tu presión ya estaba en ascenso. Tu sangre está más concentrada. Y ahora el corazón tiene que acelerar de forma agresiva para compensar una caída de presión. Ese pico compensatorio no siempre es limpio. A veces el ritmo se vuelve irregular. A veces el músculo cardíaco no recibe suficiente oxígeno en ese momento exacto. Y cuando existe enfermedad coronaria silenciosa, que muchas personas tienen sin saberlo, ese desequilibrio puede desencadenar una isquemia. No todos los eventos cardíacos comienzan con dolor en el pecho. Algunos comienzan con una arritmia. Algunos comienzan con un colapso súbito. Y el detonante no fue correr. Fue levantarse sin transición. La mayoría cree que el peligro cardiovascular está en lo que comes. Pero muchas veces está en cómo gestionas las transiciones del cuerpo. Y levantarte de golpe es una transición violenta para un sistema que todavía está despertando. Pero aquí viene el problema mayor. Muchos no se quedan ahí. Después de levantarse de golpe, caminan directo al baño. Y cometen el segundo error. Uno que no solo altera la presión, sino que provoca una reacción vascular masiva en segundos. El error 2, el shock frío directo al pecho. Te levantas. El sistema ya está activado. La presión viene subiendo. El corazón ya hizo un esfuerzo compensatorio. Y muchos hacen esto inmediatamente después, abren la ducha y se exponen a un chorro de agua fría directo al torso. Lo hacen convencidos de que te activa la circulación. Pero lo que realmente hace es activar una respuesta de emergencia. El cuerpo interpreta el frío intenso como amenaza. Y responde cerrando miles de pequeños vasos sanguíneos al mismo tiempo. Eso se llama vasoconstricción periférica masiva. No es gradual. Es inmediata. En segundos, los vasos de la piel y las extremidades se contraen para conservar calor. Y cuando miles de vasos se contraen al mismo tiempo, ocurre algo simple. La resistencia vascular aumenta de forma abrupta. Si tus arterias son tuberías, acabamos de estrechar miles de ramificaciones pequeñas. ¿Y qué pasa cuando reduces el espacio por donde circula el líquido? La presión se dispara. En cuestión de segundos. Algunos estudios muestran aumentos de 20 a 30 milímetros de mercurio en presión sistólica tras exposición súbita a agua fría. Eso en una persona joven puede no generar daño. Pero después de los 60, las arterias ya no son elásticas. La pared vascular está más rígida. Puede haber placas acumuladas aunque no haya síntomas. Y una placa no necesita estar totalmente obstruida para volverse peligrosa. Solo necesita un aumento brusco de tensión en el momento equivocado. Cuando la presión sube súbitamente, la fuerza sobre la placa aumenta. Si esa placa se fisura, el cuerpo intenta repararla formando un coágulo. Y ese coágulo puede crecer en minutos. No necesitas una arteria 100% bloqueada para tener un infarto. Necesitas inestabilidad. Y el shock frío crea inestabilidad hemodinámica. Pero hay otro componente que casi nadie menciona. El sistema eléctrico. El frío intenso activa el sistema simpático con fuerza. Adrenalina. Aumento de frecuencia. Aumento de contractilidad. Eso incrementa la demanda de oxígeno del músculo cardíaco. Si ya existe enfermedad coronaria leve, aunque no lo sepas, esa demanda puede superar la oferta. Y cuando el músculo cardíaco sufre falta de oxígeno, la estabilidad eléctrica se altera. Y ahí aparecen las arritmias. Algunas son benignas. Otras no. La más peligrosa es la fibrilación ventricular. En ese estado, el corazón no bombea sangre de manera efectiva. Solo tiembla. No llega sangre al cerebro. No llega sangre a los órganos. Y sin desfibrilación inmediata, es fatal.
No ocurre todos los días. Pero cuando ocurre, suele haber una combinación de factores. Y aquí los estás viendo alinearse, zona de vulnerabilidad matutina. Levantarse bruscamente. Deshidratación presente. Y encima, shock térmico directo al pecho. No es un hábito aislado. Es una cadena. Y en sistemas frágiles, las cadenas no se rompen en el primer eslabón. Se rompen cuando se suman. Y todavía falta el cómplice más ignorado de todos. Porque este escenario no sería tan inestable si la sangre no estuviera en las condiciones en las que está al despertar. El error 3. Ignorar que despiertas deshidratado. Aquí está el detalle que casi nadie conecta. No es solo levantarte rápido. No es solo la ducha fría. Es el terreno en el que todo eso ocurre. Después de 7 u 8 horas sin beber agua, tu cuerpo está en un estado leve pero real de deshidratación. Has perdido líquido respirando. Has perdido líquido sudando. Has perdido volumen plasmático. Eso significa que el componente líquido de la sangre disminuye ligeramente. Y cuando el plasma disminuye, la sangre se vuelve más concentrada. Más viscosa. No es algo que sientas. Pero sí es algo que el corazón tiene que compensar. Bombear sangre más espesa requiere más presión. Requiere más fuerza. Requiere más esfuerzo. Ahora vuelve a unir todo el escenario. Te despiertas en la zona de mayor activación hormonal del día. La presión empieza a subir. Te levantas bruscamente. El corazón acelera para compensar. Te expones al shock frío. La resistencia vascular aumenta. Y todo eso ocurre con una sangre más concentrada. La viscosidad no solo aumenta el trabajo del corazón, también favorece la agregación plaquetaria. Las plaquetas están más cerca unas de otras. La probabilidad de que se formen pequeños trombos aumenta. En condiciones normales, el cuerpo los disuelve. Pero si hay una placa vulnerable, si hay una lesión microscópica en la pared de una arteria, si hay un aumento brusco de presión, ese pequeño trombo puede crecer. Y cuando un trombo crece en una arteria coronaria, el flujo se reduce. Cuando el flujo se reduce, el músculo cardíaco sufre. Y cuando el músculo sufre, la estabilidad eléctrica se compromete. Aquí es donde muchas personas creen que el infarto es algo súbito y misterioso. No. Es el resultado de una secuencia. Una secuencia que comienza con pequeños errores normalizados. Y el más ignorado de todos es no hidratarte antes de someter al cuerpo a estrés. El primer gesto del día no debería ser el teléfono. No debería ser correr al baño. No debería ser el agua fría. Debería ser reponer lo que perdiste durante la noche. Un simple vaso de agua a temperatura ambiente empieza a revertir la hemoconcentración. Empieza a disminuir la viscosidad. Empieza a facilitar el trabajo del corazón. No es milagroso. Es básico. Pero ignorarlo deja al sistema más vulnerable ante cualquier pico de presión. Y todavía hay un factor que puede amplificar este escenario en muchas personas mayores. Uno que está en el botiquín. Y casi nadie lo relaciona con lo que ocurre por la mañana. Hay algo que hace este escenario todavía más delicado. Y no está en la ducha. No está en la cama. Está en el botiquín. Muchas personas mayores toman diuréticos para controlar la presión arterial. Son medicamentos eficaces. Ayudan a eliminar exceso de sodio y líquido. Pero tienen un efecto secundario que pocas veces se monitorea con suficiente atención. También pueden reducir niveles de minerales esenciales, especialmente magnesio. Y el magnesio no es un detalle menor. Es un regulador eléctrico del corazón. Participa en el equilibrio de calcio y potasio dentro de las células cardíacas. Cuando el magnesio es bajo, el tejido eléctrico se vuelve más irritable, más propenso a desorganizar su ritmo. Ahora imagina el escenario completo, despertar con activación hormonal. Sangre más concentrada. Levantarte bruscamente. Respuesta compensatoria agresiva. Shock frío con aumento súbito de presión. Y encima, un corazón con menor estabilidad eléctrica por déficit mineral. No estamos hablando de conspiraciones. Estamos hablando de fisiología acumulada.
Un corazón eléctricamente inestable tolera peor los picos de presión. Tolera peor los aumentos bruscos de frecuencia. Tolera peor los cambios abruptos. El problema no es el diurético. El problema es no monitorear el contexto completo. Muchas personas mayores tienen calambres, pequeñas palpitaciones o fatiga inexplicable, y lo atribuyen a la edad. Pero a veces es una señal de que el sistema eléctrico no está tan estable como debería. Y cuando un sistema ya es vulnerable, los errores cotidianos pesan más. Ahora, para ser honestos, no es el infarto. Es la secuencia. El corazón rara vez falla por un solo acto. Falla por acumulación. No es solo la ducha fría. No es solo levantarte rápido. No es solo la deshidratación. Es la combinación en el peor momento del día. La mayoría de personas cree que el peligro está en lo que come. Pero muchas veces está en cómo trata la transición entre el sueño y la vigilia. No necesitas vivir con miedo. Necesitas dejar de normalizar errores. La mañana no es un campo neutro. Es un momento vulnerable. Respeta la transición. Hidrátate antes de exigirle al cuerpo. Levántate con pausa. Evita agresiones térmicas bruscas si tienes factores de riesgo. Y si tomas medicación para la presión, asegúrate de que el seguimiento sea completo. No subestimes lo que ocurre en los primeros 5 minutos del día. Porque cuando el corazón se descompensa, no suele avisar con tiempo.